Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... El volumen de propuestas de obras y planes contenido en el discurso del presidente Abinader ante la Asamblea Nacional es tan elevado, es de tal dimensión, que no pocos comentaristas y personas interesadas en los temas nacionales se han preguntado de dónde va a sacar tanto dinero, tantos recursos este gobierno. Un país endeudado. Solo durante su administración se adicionaron 5.500 millones de dólares en deuda, con un alto déficit fiscal, con un presupuesto parcialmente financiado por el sector privado, por la BAJRI, por los bancos, adelantando además que 89.000 millones deben proceder de las ventas de activos del Estado, es decir, de bienes del Estado, de propiedades del Estado, de empresas, de acciones. Claro, en su agenda está el plan minero, pero el plan minero necesita que el gobierno autorice las solicitudes de explotación de las principales corporaciones que están explorando áreas, y áreas sumamente delicadas desde el punto de vista de la fuente de agua. Más que delicada. Se trata de la Golqués, de la Unigol, de la expansión de la BAJRI y, antes de lo que sucedió recientemente, de la expansión de Falcondo hacia Loma Miranda y la Cordillera Central. Pero ese tema está en dificultades enormes, más después de que no pudieron imponer la explotación de Loma Miranda. Y ahora viene la lucha por Loma Miranda Parque Nacional. De manera que los proyectos mineros que están pendientes están bajo una presión de la conciencia nacional por todo lo que implican en términos de la afectación de fuentes de agua y de la depredación del país. Bueno, pero Abinader anunció autovías, puertos, aeropuertos, proyectos turísticos, carreteras, circunvalaciones, remodelación de centros urbanos, remodelación de la ciudad colonial, el centro de Santiago, los proyectos energéticos, corredores de transporte, líneas de metro, grandes obras de infraestructura sumamente costosas, sumamente costosas. No hay dinero, ¿no? El endeudamiento va a niveles altamente peligrosos. Y él de todas maneras tiró el rollo de que hay que realizar esto, ¿no? Puede haber en una parte de todo esto mucho bulto, pero hay que preguntarse qué es lo que se está fraguando. Más cuando inmediatamente después del discurso de Abinader entra en escena en una entrevista de televisión y he desplegado lo que dijo, a quien ya una parte del país se da cuenta que es el presidente ejecutivo del país, que es, como yo le decía, el que corta el bacalao en cosas fundamentales, el representante mayor del grupo Vicini en un gobierno que está ya prácticamente un Estado usurpado por la gran empresa privada y por el grupo Vicini.
fue entrevistado y quien observa sus palabras podría estar ya en tren de ir aclarando el panorama, sobre todo si tenemos en cuenta quién habló y si logramos ver un poquito más allá de la curva. Para tranquilizar al país, dijo que el Estado iba a invertir muy poco dinero, que el grueso de la inversión estaba a cargo del capital privado. Yo repito, este es el que corta el bacalao, el hombre de las alianzas públicas-privadas, quien está a cargo de las ventas de las acciones del Estado, de las propiedades del Estado. Y además tiene una tutela fuerte sobre la recuperación de los bienes robados. Pero eso tarda mucho. Él se refiere fundamentalmente a la inversión en dólares, en dinero, en pesos. Y está hablando de asociaciones público-privadas, con una funesta historia en las políticas neoliberales en América Latina. La versión que él da es una versión tramposa, como es la característica de esos representantes del gran empresariado. Si el Estado va a erogar poco dinero, es porque va a poner muchas propiedades, muchos terrenos, acciones de empresas, costas, ensenada de puertos, acciones, playas, riquezas naturales, patrimonio natural del país. Las alianzas público-privadas generalmente son asociaciones donde cada parte aporta la mitad, como es el caso de las empresas llamadas capitalizadas, privatizadas, tipo Eje tipo Eje Itabo. Precisamente en el caso de Eje están los Vicini. El Estado pone bienes en especie, empresas que están en determinadas condiciones, y entonces la empresa privada pone el dinero líquido, generalmente también a través del endeudamiento privado. A veces invierte poco, pero consigue el dinero. Y hay disponibilidades para eso. ¿Para qué? Para achicar el Estado en términos sociales, en términos económicos, y darle cada vez más preeminencia a la gran empresa, a los magnates del CONEP, a la gente de la Cámara Americana de Comercio. Esa alianza implica, repito, privatizar patrimonio, traspasarle poder a los megacapitalistas. Como el gobierno está quebrado, y además esa quiebra se profundizó con todo el tema de la crisis sanitaria, del COVID, que operó, lo he dicho muchas veces, como una especie de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, todavía más drástico. Ellos entonces se apropian de los bienes físicos y pasan a controlar, en el caso, por ejemplo, todo el sistema eléctrico, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los monumentos históricos, playas, montañas. Bueno, y la primera presa de ese sector, de los megacapitalistas, es el sistema eléctrico, que da un poder tremendo, porque es el que mueve el país. Macarrulla, en esa entrevista, ¿qué hace? Apunta en esa dirección, porque él tiene esa misión.
a cargo de mandato de los Vicini, es apropiarse del sector eléctrico, es privatizarlo todo, es completar la privatización. Macalulla dice que es insoportable que una de las metas del gobierno es eliminar los subsidios, buscar una forma para eliminar. Es decir, vamos a entregarle esto al sector privado y ya nosotros no tenemos que ver con subsidios. Ese mismo argumento se empleó para privatizar parcialmente el sistema eléctrico a raíz del primer gobierno de Leonel Fernández, ya finalizando, en el 98. Es otro cuento para garantizar dar el otro paso. Bueno, es claro que los llamados espejitos, que toda esta fanfarronería, que todo este pantalleo, que todo este bulto, tiene también un propósito grave, que es el gran asalto a los recursos naturales del Estado Dominicano. Y eso de la mano y de los brazos del poder imperial, de las grandes corporaciones transnacionales a las cuales están asociados esos grupos de poder. Privatización y colonización van de la mano. Y anular totalmente la soberanía del país. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer